Pasemos entonces a la derashá. Es derashá Génesis 40 del 1 al 23, la explicación de la parashat que acabamos de leer. Génesis 40 nos conduce a uno de los momentos silenciosos de la historia sagrada, donde aparentemente no sucede nada extraordinario para el mundo, pero donde el cielo está preparando el futuro de naciones enteras. Yosef, o José, el hijo de Jacob, se encuentra injustamente encarcelado. Recordemos en la parashada anterior que la esposa de Potifar lo acusó de intento de violación. Obviamente el esposo le iba a creer a la mujer, a su esposa, y mandó a prisión a José, a pesar de que José se había portado muy bien con ellos. No está allí por robo, ni por violencia, ni por rebeldía contra Elohim, ni contra su amo Potifar. Está allí por haber permanecido fiel. De hecho, nunca se acostó con la esposa de Potifar, a pesar de que ella en reiteradas ocasiones intentó tener relaciones sexuales con él. Él nunca le falló a Dios y nunca le falló a su amo Potifar. Y esta es una de las primeras enseñanzas que encontramos en el texto. La fidelidad no siempre produce recompensas buenas inmediatas. Esto es algo que se trata mucho en las religiones modernas, muchas religiones cristianas y el judaísmo, por ejemplo, tratan de enseñarle a la gente que las personas que les va muy bien en la vida es porque hacen las cosas bien. Cuando en realidad la mayoría de las veces la persona que le va bien en esta vida es porque hizo las cosas mal, y nosotros no promocionamos esto, no lo decimos para que la gente empiece a hacer cosas malas, sino para que entienda que hacer lo correcto o lo justo generalmente trae situaciones adversas, trae más pruebas. Por eso existe una frase en internet que dice que Dios le da sus mejores batallas o sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Esto es porque la persona entre mejor se porta, entre más cumple con las leyes de los hombres, entre más cumple con Dios, con las cuestiones morales, parece ser como que peor le va. Esto es prácticamente en el 100% de las ocasiones. A veces la obediencia conduce primero a un pozo y luego a la esclavitud y después a la prisión antes de conducir al propósito divino. Muchos creen que cuando Elohim está con una persona, todo debería de salirle bien de manera inmediata, pero la Torá enseña algo totalmente diferente. Por eso es que les digo esto que han llamado como el evangelio de la prosperidad, religiones que prometen que si tú pagas el diezmo, que si tú cumples con la religión, que si tú obedeces las supuestas reglas que ha puesto Dios, pues entonces automáticamente y 100% de las veces te va a ir bien, y sobre todo lo prometen con cuestiones de dinero. Entonces, esto es algo muy peligroso. Obviamente ellos lo hacen porque quieren ganar dinero. Es algo muy lamentable. Y es lamentable que muchas personas caigan en este engaño, pero no sucede así. La misma Biblia nos lo dice. Recuerdo que en una película, una persona, no recuerdo qué película era, pero recuerdo la frase, decía, pues, ¿qué esperábamos? ¿Cómo creíamos que nos iba a ir si al Hijo de Dios, refiriéndose al Maestro Jesús, dice, apenas puso un pie en la tierra y lo mataron? Dice, si lo mataron a él, ¿cómo creen que nos va a ir a nosotros? Bueno, eso es lo que pasa, que a las personas buenas les va mal, terminan muertas, terminan en prisión, terminan hundidas en problemas, pero es porque recordemos que la recompensa para nosotros no está en esta vida. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Mesías, nuestra recompensa está en el reino de Dios, que no es parte de este mundo. Génesis 39 termina diciendo que Elohim estaba con Yosef en la cárcel también, no después de salir de ella, sino dentro de ella. Es decir, Yosef está pasando una prueba, pero Dios está con él, lo está acompañando y lo está bendiciendo. La presencia divina no elimina las pruebas, muchas veces las santifica. En este capítulo aparecen dos personajes importantes, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del rey de Egipto. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, estos hombres ocupaban cargos de enorme confianza. Recordemos que era muy fácil envenenar a los gobernantes en el pasado, en la actualidad también, pero hay muchos mecanismos con los que ellos se protegen, de modo que en el pasado uno de los mecanismos de protección del rey
era el copero quien probaba todas las bebidas que iba a beber el rey antes de que él las pudiera probar. Y el faraón se tenía que esperar una cantidad de minutos. Si caía muerto el copero, bueno, entonces quería decir que el vino o el agua estaba envenenada. Y si no caía muerto, entonces ya procedía a beber. Y pasaba lo mismo con el panadero. El panadero me parece que también tenía que probar los alimentos, aparte de que era quien hacía el pan y los postres, etcétera. Y si esta persona caía muerta, pues entonces ya no comían, y si no caía muerta, entonces podían proceder a comer. Esto servía para lo que comía y bebía principalmente el rey, pero también para toda la familia real. En el antiguo Egipto, el copero no era simplemente alguien que servía el vino, era una especie de funcionario de seguridad encargado de proteger al faraón de posibles envenenamientos. Del mismo modo, el panadero principal supervisaba la preparación de los alimentos reales. Ambos tenían acceso directo al rey, eran personas de mucha confianza. Que ambos fueran encarcelados sugiere una sospecha grave dentro del palacio. Tal vez hubo una conspiración, un intento de envenenamiento o negligencia importante. Y como no sabían quién era el culpable, pues simplemente agarraron a los dos y a los dos los mandaron a prisión. El texto no lo explica porque su interés principal no es la política egipcia, sino la providencia divina. Observamos algo profundamente humano. Tanto el copero como el panadero tienen sueños inquietantes. La escritura dice que sus rostros estaban tristes y Joseph les pregunta cuando los ve por la mañana, ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Esta pregunta sencilla revela un corazón extraordinario. Joseph se preocupa por sus compañeros de prisión. Joseph también está preso, también ha sido víctima de injusticias, también podría estar consumido por su propio dolor y sin embargo sigue teniendo sensibilidad para notar el sufrimiento ajeno. Aquí encontramos una gran lección ética. El sufrimiento puede volvernos egoístas o puede volvernos más compasivos. Algunos cuando sufren dejan de ver a los demás, es decir, solamente se preocupan por sí mismos. Joseph hace exactamente lo contrario. El hombre herido se convierte en consolador. Esta actitud encuentra eco en muchos otros textos de la Escritura. Ben Sirá enseña que el sabio presta atención al dolor del prójimo. En Isaías se exalta al que comparte el pan con el hambriento y atiende al afligido. Y nuestro maestro Yehoshua, según Mateo, constantemente observaba las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban cansadas, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. La verdadera espiritualidad nunca es una experiencia aislada, siempre desarrolla sensibilidad hacia los demás. Desde una perspectiva psicológica, los sueños representan las preocupaciones más profundas del alma. En el mundo antiguo se creía ampliamente que los sueños podían contener mensajes divinos, todavía hasta la fecha hay muchas personas que así lo creen. Sin embargo, Joseph hace una afirmación extraordinaria. ¿No pertenecen a Elohim las interpretaciones? Con una sola frase rechaza toda superstición. No se atribuye él solo o a sí mismo poderes mágicos. No se presenta como un adivino. No reclama capacidades sobrenaturales propias. Reconoce que toda la sabiduría auténtica procede del Creador. Aquí encontramos un principio alágico de gran importancia. La Torá prohíbe la adivinación, la magia y la consulta de espíritus. Sin embargo, Joseph interpreta sueños porque no está utilizando técnicas ocultistas, no hace ningún ritual, no entra en trance, no se droga, no hace nada. Él depende completamente de la revelación divina. Existe una diferencia fundamental entre buscar controlar el futuro mediante prácticas prohibidas y recibir humildemente la sabiduría que Elohim decide conceder. Para la vida moderna esto significa que el creyente no debe vivir esclavizado por horóscopos, por energías, amuletos o supuestos profetas del destino o adivinos actuales. Nuestra confianza debe estar en Elión y en su dirección. De modo que no debemos de recurrir a nada de esto, a cabalismo, a numerología, a horóscopos. Yo sé que las descripciones, y lo he vivido de manera personal, las descripciones de las personalidades de los signos zodiacales son muy
pues en mi caso son como muy exactas, o todas las personas que yo he conocido que me dicen yo soy tal signo, tal signo, tal signo, la descripción general de la personalidad de ese signo encaja con la persona, no sé por qué pasa, pero obviamente estar atado a las predicciones de un horóscopo no es algo bueno, y esto ya existía en el pasado, existía en Babilonia. Los horóscopos que la gente maneja hoy en Occidente pues vienen de la cultura griega, también existen horóscopos chinos, y todo esto pues está condenado en la Biblia, así que nosotros no debemos de estar basando nuestra vida o nuestras decisiones en este tipo de publicaciones sobre qué deberíamos de hacer, porque tal astro está en la casa de no sé quién, o porque es ascendente o creciente, o no sé cómo le llaman, de tal cosa. La verdad no soy experto en ello, pero no debemos de hacer ello, de participar de ello, y tampoco debemos de participar de cabalismo, que es brujería también disfrazada de cosas piadosas, de numerología, etcétera. El sueño del copero es muy sencillo. Una vid produce 3 ramas, las ramas florecen y aparecen racimos, y las uvas son exprimidas en la copa del faraón. Joseph interpreta que las 3 ramas representan 3 días, y que el copero será restaurado a su cargo dentro de 3 días. El sueño del panadero es muy parecido pero diferente. Lleva 3 canastas de pan sobre su cabeza, y las aves comen el alimento destinado para el rey. Las 3 canastas también representan 3 días, pero el resultado será juicio y muerte, es decir, le va a costar la vida. Muchos se preguntaron por qué 2 personas aparentemente similares reciben destinos distintos. La respuesta profunda del texto es que Elión es juez de toda la tierra. El mismo acontecimiento puede significar salvación para una persona y condenación para otra. Encontramos este patrón repetidamente en las escrituras. El mar se abrió, un camino para Israel. Fue el mismo mar o el mismo lago que destruyó al ejército egipcio. Esto cuando Moisés y los israelitas huían de Egipto. La presencia divina que protegía a los justos traía juicio sobre los opresores. En los días de Noé, las aguas significaron salvación para el arca y para los que iban adentro, tanto las personas como los animales, y destrucción para la corrupción del mundo. El Hekesh entre ambos sueños es fascinante. Ambos hombres están en la misma prisión, ambos sueñan la misma noche, ambos reciben una interpretación el mismo día, ambos esperan 3 días, sin embargo sus finales son radicalmente diferentes. Esto enseña que las circunstancias externas no determinan el destino espiritual de una persona. 2 individuos pueden atravesar la misma prueba y salir completamente distintos. Esto lo mencionábamos, no recuerdo si en una parashá anterior o en el Midrash, en el Davar Musar de la semana pasada, que el sufrimiento puede causar tres cosas. Yo sé que podría haber muchas más opciones, pero esas son las que a mí se me ocurren. Una persona sufre y se amarga, se trauma, y empieza a volverse violenta contra los demás. El típico, a mí ya no me la vuelven a hacer, justos pagan por pecadores, el que me la hace la paga, y esta persona empieza a tirar golpes antes de recibirlos. Apenas sospecha que hay peligro, empieza a actuar en una supuesta defensa propia, y esta persona comienza a hacer mucho daño a todos los que están a su alrededor, sean estos culpables o no. Otro tipo de personas se deprimen, se decaen, y dejan que la gente los siga pateando, digamos, y otro tipo de personas se vuelven mejores personas, aprenden de esta experiencia y comienzan a mejorar y comienzan a ser mejores en todo sentido. Y yo les decía que tratemos, que yo sé que es muy fácil, lo más fácil creo para la gente es traumarse y volverse agresivos contra los demás, estar a la defensiva o vivir en una guerra constante contra todos. Hay otro grupo de personas que les será más fácil deprimirse, pero lo más difícil es el último camino, que es mejorar, aprender de las malas experiencias y mejorar y ser cada día mejores. Y este es el camino que debemos de tratar de tomar. Entonces, acá estas 2 personas, estos 2 individuos, panadero y copero, tuvieron destinos diferentes, saliendo de la misma situación, así como las personas hoy pueden decidir
pues tomar rumbos diferentes, sufriendo la misma situación. La diferencia no está solamente en la situación, sino en la condición moral y espiritual de cada uno. Desde una perspectiva lingüística, el número 3 aparece repetidamente en la literatura bíblica. No tiene que ver con numerología, pero 3 suele representar un periodo breve de preparación antes de una intervención decisiva de Elohim. 3 días separan a Israel de la revelación en Sinaí. Jonás permanece 3 días en el gran pez dentro del estómago, y los evangelios dicen que Yehoshua habla de 3 días antes de la manifestación de la victoria divina. Aquí también 3 días separan la incertidumbre del cumplimiento. Este número bien puede ser simbólico o bien puede ser algo que simplemente se repite. Es decir, que sea literal y que pasan 3 días siempre. Cuando llega el cumpleaños del faraón, las interpretaciones se cumplen exactamente, al pie de la letra. Esto constituye una demostración de que la sabiduría de Yosef proviene verdaderamente de Elión o de Elohim. No es una suposición psicológica, no es una coincidencia, es revelación divina confirmada porque los acontecimientos se dieron tal y como él los había dicho. Sin embargo, la parte más dolorosa del capítulo no es la prisión ni los sueños. En el último versículo, Yosef había pedido al copero: acuérdate de mí cuando te vaya bien. Era una petición razonable, no estaba pidiendo riquezas ni privilegios, solamente que se le hiciera justicia. Pero el texto concluye diciendo que el copero no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. Aquí encontramos una de las enseñanzas espirituales más profundas de toda la narración. Los seres humanos olvidan. Elión nunca se olvida de nosotros. El hombre a quien Yosef ayudó, le salvó la vida prácticamente, lo abandonó. Pero Adonai no había olvidado a su siervo Yosef. El retraso no era abandono, el silencio no era un rechazo de Dios. La espera formaba parte del mismo plan. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en nuestra vida? Ayudamos a alguien y luego desaparecemos de su memoria o nos traiciona. Yo tengo una experiencia personal. Yo trabajé en turismo durante algún tiempo y en un restaurante donde yo era capitán de meseros. Yo defendí a un jefe de cocina, un chef, que era inexperto. Él era asistente de cocina y el chef renunció su mano derecha y quedó él solo, que él todavía era estudiante y la verdad no le estaba yendo bien. Cometía muchos errores y el dueño del restaurante, que aparte era el gerente, pues quería correrlo, y yo le dije: muchos de los errores que él está cometiendo tienen que ver con las cosas que aprendió del anterior chef y del anterior asistente del chef. Pero él es una persona que todavía es joven, que todavía está en la escuela aprendiendo cocina. Usted lo puede moldear como usted quiera. Dele una oportunidad, no lo corra. Yo estoy seguro de que él necesita el dinero porque estaba estudiando y trabajando a la misma vez. Entonces no creo que esté trabajando por gusto. Obviamente, al ser muy joven no tenía una esposa, hijos, ni ningún tipo de responsabilidad, pero estaría pagando renta, comida, etcétera, porque además él no era del lugar, venía de otra parte de la República Mexicana. Y entonces, pues gracias a Dios, el dueño me escuchó. Dijo: tienes razón, yo lo voy a moldear, le voy a empezar a llamar la atención, pero no tan duramente. Voy a tratar de guiarlo, y con el tiempo, con las semanas y los meses, logró adaptarse, y con mucho orgullo me dijo: mira, aquí está el resultado de tu consejo. Es decir, salió bien, muchas gracias. Yo estaba dispuesto a correrlo inmediatamente porque ya me habían hartado sus errores en la cocina. Y y algún tiempo después contrataron a otra persona que fuera asistente del nuevo chef. Esta persona no sabía nada de cocina, pero era una persona muy cizañosa, por decirlo así. Entró tratando de meter problemas aquí y allá. Y entonces el chef se volvió en contra mía y empezó a acusarme de cosas, y empezó
pidió una reunión con el dueño para acusarme directamente en frente de todos los empleados que yo no estaba haciendo bien mi trabajo. Y el dueño, con una sonrisa de tristeza y de ironía, le dijo: mira qué curioso, dice, yo te iba a correr hace como 6 meses y él te defendió. Y ahora tú eres el que lo está acusando y tú eres el que está exigiendo que él sea corrido. Y, y ahí se detuvo la plática. De todas maneras, él siguió insistiendo en que yo no estaba haciendo bien mi trabajo porque yo creo que la otra persona que entró le estaba metiendo esas ideas y y pues el dueño no me corrió, no me llamó la atención ni siquiera porque sabía qué tipo de trabajo estaba haciendo y con las personas que estaban a mi cargo. Pero pues así llega a suceder, ¿no? A veces nosotros ayudamos a una persona, defendemos a alguien, esa persona logra librar lo que le iba a pasar malo y después esa persona nos olvida o termina hasta traicionándonos. Y esto no debe de hacer que nosotros digamos: ah, pues entonces ya no le voy a ayudar a nadie o yo ya no meto las manos al fuego por nadie. Obviamente no vamos a perder nuestro empleo o no vamos a, a perjudicarnos nosotros por defender a otra persona. Aunque si fuera justo lo tendríamos que hacer, aunque nos costara el empleo o la vida, lo tendríamos que hacer, pero por cosas menores no vamos a sacrificarnos nosotros mismos, pero pero sí debemos de seguirlo haciendo, es decir, debemos de actuar bien para con todos, debemos de defender a la persona que está siendo tratada injustamente, debemos de ayudar a aquellos que tienen potencial, sin importar cuál sea el resultado, si la persona nos da las gracias, no nos da las gracias, si nos reconoce o no nos reconoce, sin importar cuál sea el resultado, si esta persona después nos va a tratar de perjudicar, porque todo esto lo está viendo Dios, todo esto lo está viendo el Creador y Él sabe qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras intenciones. Y esto es lo que le pasó a José. Obviamente a él no lo atacaron, pero lo olvidaron. Y era algo muy grave porque él acababa de ayudar al copero y el copero simplemente se volvió a enrolar en sus problemas personales o en su vida laboral y se olvidó totalmente de José. A veces ayudamos a alguien y luego desaparecemos de su memoria. Esto es muy común. Extendemos una mano y recibimos indiferencia. Hacemos el bien y no obtenemos gratitud. El corazón humano se desanima cuando espera reconocimiento de las personas. Pero Génesis 40 nos enseña a trasladar nuestra confianza desde los hombres hacia Elohim. Como dice el salmista, mejor es confiar en el Eterno que confiar en los príncipes. Jeremías también advierte acerca de poner la confianza definitiva en los seres humanos. Aquí existe una enseñanza práctica para nuestras familias, trabajos y comunidades. Haz el bien aunque nadie lo recuerde, aunque nadie se dé cuenta. Sirve aunque nadie te felicite. Ayuda aunque no recibas recompensa inmediata. La mayoría de las bendiciones más grandes de la vida nacen en temporadas donde nadie está observando. Joseph está construyendo su futuro sin saberlo. Recordemos lo que dijo el Maestro Jesús: atesoren o guarden tesoros en el cielo, donde ni el moho puede corroer estos tesoros, ni pueden entrar ladrones por la fuerza y robarlos, lo que sí pasa cuando acumulamos tesoros en la tierra. Cada acto de integridad, cada decisión correcta, cada interpretación fiel, lo está preparando para gobernar Egipto. Esto en el caso de Joseph. La cárcel se convierte en su escuela de liderazgo. La sabiduría de Salomón enseña que las almas de los justos están en las manos de Elión, aunque parezcan afligidas a los ojos de los hombres. Esa es exactamente la situación de Joseph. Exteriormente parece abandonado, espiritualmente está siendo preparado. El hombre que un día administrará el alimento de una nación, de la potencia mundial de aquel entonces, primero aprende a administrar una prisión. El hombre que interpretará los sueños del faraón primero interpretará los sueños de dos presos.
Elohim suele entrenar a sus siervos en lugares ocultos antes de colocarlos en lugares visibles. Para nuestra generación acostumbrada a la inmediatez, Génesis 40 proclama una verdad necesaria. Los tiempos de Elión son perfectos, aunque esta frase no viene en la Biblia, es una frase que se repite mucho en las religiones, pero es verdad. Es decir, Él tiene todo planeado y cuando las cosas sucedan es exactamente cuando deberían de suceder. No toda puerta cerrada es un castigo, no toda demora es una negación divina, no toda prisión es una derrota. A veces la aparente interrupción de nuestros planes es precisamente el camino por el cual el león está construyendo algo mejor y algo mayor. Por eso, cuando leemos este capítulo, no debemos verlo solamente como la historia de un soñador hebreo en una prisión egipcia. Debemos verlo como un espejo de nuestra propia vida. Todos hemos conocido la injusticia, la espera, el olvido y la incertidumbre, pero también estamos llamados a imitar la fe de Yosef, a servir mientras esperamos, consolar mientras sufrimos, confiar mientras no entendemos y permanecer fieles aunque todavía no veamos la liberación. Y cuando parezca que todos nos han olvidado, recordemos la gran lección de este pasaje. El copero se olvidó de Yosef, pero el león jamás lo olvidó. Y si el león no olvidó a Yosef en una prisión egipcia, tampoco olvidará a ninguno de sus hijos que perseveran en la justicia, la misericordia y la fidelidad al pacto. Ken Yehi Ratzon.